¿Estás listo para demoler la historia que te contaron? ¿Estás preparado para ver cómo la filosofía puede ser más filosa que una espada, cortando a través de siglos de dogma para revelar una verdad incómoda, una verdad que nos han ocultado a plena vista? Lo que estás a punto de escuchar no es una simple teoría de conspiración, es una bomba de tiempo intelectual, plantada en el siglo XVII por un hombre tan valiente y tan hereje que fue desterrado por su propio pueblo. Hoy no vamos a hablar de fe ciega, vamos a hablar de la fría y dura razón. Vamos a usar la mente de uno de los filósofos más radicales de la historia, Baruch Spinoza, para investigar el mayor agujero negro de la biografía más famosa del mundo, la infancia y juventud de Jesús de Nazaret. ¿Qué sucedió en esos 18 años de silencio absoluto en la Biblia? ¿Por qué la institución que se construyó en su nombre, la Iglesia, parece haber editado y pulido su juventud hasta dejarla irreconocible? ¿Qué es lo que no querían que supiéramos? Antes de que nos sumerjamos en este abismo, quiero que te detengas un segundo. Déjame una pregunta en los comentarios. ¿Desde qué país me estás viendo? ¿Y qué hora es exactamente ahora mismo en tu rincón del mundo? Es fascinante ver cómo esta comunidad se extiende por todo el planeta. Y si estás viendo esto en tu celular, tómate un instante y presiona varias veces el botón de like o, como le dicen algunos, hipéalo. No tienes idea de cuánto ayuda eso a que el algoritmo muestre esta información a más personas que necesitan despertar. Y una última cosa. Mientras escuchas, piensa en un amigo, solo uno, que sabes que tiene una mente curiosa, una persona que no teme cuestionar. Cuando terminemos, compártele este video. El conocimiento de verdad solo crece cuando se comparte. Ahora sí, comencemos a desmantelar la historia oficial, la que nos han repetido en catecismos, en iglesias, en películas y en libros de arte, es extrañamente silenciosa, ¿no te parece? Piénsalo bien. Los evangelios canónicos, los 4 libros que la Iglesia decidió que eran la versión oficial de la vida de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son documentos increíblemente selectivos. Nos presentan un nacimiento envuelto en prodigios. Lucas nos habla de pastores guiados por ángeles y un censo romano. Mateo nos cuenta la historia de unos magos de Oriente, sabios que viajan siguiendo una estrella imposible para adorar a un rey recién nacido. Luego, para protegerlo de la paranoia genocida del rey Herodes, su familia huye a Egipto. Un exilio, un regreso y después casi nada. El único relato que rompe este silencio de décadas se encuentra en el Evangelio de Lucas. Jesús tiene 12 años. Su familia viaja a Jerusalén para la Pascua, como era su costumbre. En el camino de regreso, sus padres se dan cuenta de que no está en la caravana. ¿Puedes imaginar el pánico absoluto de María y José? Durante 3 días lo buscan desesperadamente. ¿Dónde lo encuentran? En el templo, el centro neurálgico del poder religioso judío, sentado entre los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. El texto dice que todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando su madre, angustiada, le pregunta por qué les ha hecho eso, él responde con otra pregunta, una respuesta casi críptica. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los asuntos de mi padre me es necesario estar? Y eso es todo. El telón cae. Lucas concluye diciendo que Jesús volvió con ellos a Nazaret y les estaba sujeto, y que crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Fin de la historia. El siguiente evento que la Biblia nos narra es su bautismo por Juan el Bautista, cuando Jesús ya es un hombre de unos 30 años. 18 años. Pensemos en lo que son 18 años. Es el tiempo que tarda un recién nacido en convertirse en un adulto legal. Es una vida entera en muchas épocas de la historia. 18 años de crecimiento, de aprendizaje, de trabajo, de amistades, de dudas, de descubrimientos, de hormonas adolescentes, de conflictos con sus padres, de aprender el oficio de su padre, la carpintería. Y de todo eso no quedó ni un solo recuerdo digno de ser contado, ni una sola anécdota.
¿Cómo es posible que el ser destinado a ser la figura central de la civilización occidental tuviera una juventud tan absolutamente vacía de eventos que nadie, ni su propia madre, que según Lucas guardaba todas estas cosas en su corazón, tuviera algo que contar a los futuros evangelistas? ¿No te parece sospechoso este silencio ensordecedor? Es como leer la biografía de Albert Einstein y que el texto salte de su nacimiento directamente a la publicación de la teoría de la relatividad, diciendo simplemente que crecía en inteligencia. Es absurdo. La narrativa canónica no nos ofrece la biografía de un hombre, nos ofrece los momentos clave de una tesis teológica. El nacimiento milagroso sirve para establecer su origen divino. La visita de los magos, para mostrar que incluso los gentiles y los reyes de la tierra reconocen su majestad. La matanza de los inocentes por Herodes lo presenta como un nuevo Moisés, sobreviviendo a la ira de un tirano. Y el episodio en el templo a los 12 años no es una anécdota de su infancia, es una profecía de su futuro ministerio, una declaración de su identidad divina. Cada escena está cuidadosamente seleccionada no para contarnos quién era, sino para convencernos de algo. La pregunta que debemos hacernos no es ¿qué pasó en esos años?, sino ¿por qué se omitieron deliberadamente esos años? La omisión misma es una forma de edición. El silencio es una forma de reescritura. Al borrar la humanidad cotidiana, la adolescencia torpe, los posibles errores de juventud, se crea un lienzo en blanco sobre el que se puede pintar la imagen de una deidad perfecta e impecable. Un ser que no tuvo que aprender ni dudar porque ya lo sabía todo desde el principio. Se construye un Jesús que no es verdaderamente humano, sino un Dios disfrazado de niño, un Dios en miniatura que espera pacientemente el momento de revelar su verdadero poder. Esta construcción era y sigue siendo fundamental para la doctrina de la Iglesia. Pero ¿es la verdad o es simplemente la versión que necesitaban que creyéramos? Aquí es donde entra en escena nuestro guía, el hombre que nos presta sus ojos para leer entre las líneas de la historia, Baruch Spinoza. Para entender la magnitud de su crítica, primero tenemos que viajar al siglo XVII, a la vibrante y aparentemente tolerante ciudad de Ámsterdam. En esa época, Ámsterdam era un refugio para pensadores, comerciantes y refugiados de toda Europa. Era el corazón de la Edad de Oro holandesa, un lugar donde las ideas parecían florecer. En el seno de la comunidad judía portuguesa de esta ciudad, que había huido de la Inquisición en la península ibérica, nació en 1632 un joven llamado Baruch. Desde niño, Spinoza demostró una inteligencia deslumbrante. Fue educado en la yeshivá de la comunidad, destinado a convertirse en un rabino. Devoraba los textos sagrados, la Torá, el Talmud y las obras de los grandes filósofos judíos como Maimónides. Pero su mente no se detenía ahí. En secreto, o al menos con discreción, aprendió latín y se sumergió en la nueva filosofía que estaba revolucionando Europa, las obras de René Descartes, que proponía un universo mecánico y comprensible a través de la razón. Empezó a ver el mundo y los textos sagrados con otros ojos, no con los ojos de la fe heredada, sino con los de la lógica implacable. Y entonces empezó a hacer preguntas peligrosas. ¿Es la Biblia la palabra literal e infalible de Dios dictada a Moisés en el monte Sinaí? ¿O es una colección de textos escritos por diferentes autores en diferentes épocas, llenos de contradicciones y adaptaciones culturales? ¿Son los milagros violaciones de las leyes de la naturaleza por parte de un Dios intervencionista? ¿O son simplemente relatos de eventos que los antiguos no podían explicar y que atribuían a causas divinas? ¿Era el pueblo judío realmente el pueblo elegido, teológicamente superior a todos los demás? ¿O era esa una creencia producto del orgullo nacional y de circunstancias históricas? ¿Y qué hay de Dios mismo? ¿Es un rey, un juez, un padre, una figura antropomórfica sentada en un trono celestial que reparte premios y castigos? ¿O es algo mucho más grande, mucho más abstracto e inmanente? Estas preguntas no se quedaron en su mente, las compartió, las debatió, y para los ancianos de la sinagoga,
Esto era veneno. No era simple curiosidad intelectual, era una amenaza directa a los cimientos de su comunidad, una comunidad que había sobrevivido a la persecución precisamente gracias a su fe inquebrantable y a su identidad como pueblo elegido. Intentaron silenciarlo. Le ofrecieron dinero, una pensión anual de 1000 florines, una fortuna en la época, solo para que mantuviera sus ideas para sí mismo y guardara las apariencias. Él se negó. No podía vender su libertad de pensamiento. La respuesta de la comunidad fue brutal y absoluta. El 27 de julio de 1656, un joven Spinoza de apenas 23 años fue sometido al cherem, la forma más severa de excomunión. El decreto, leído en hebreo en la sinagoga, es escalofriante. Maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante. Maldito en su entrar y maldito en su salir. Ordenamos que nadie se comunique con él oralmente o por escrito, que nadie le preste ningún favor, que nadie permanezca con él bajo el mismo techo o a menos de 4 codos de distancia, que nadie lea ningún tratado compuesto o escrito por él. De un plumazo fue borrado de su mundo. Su familia, sus amigos, su comunidad, todo le fue arrebatado. Se convirtió en un paria, un fantasma en su propia ciudad. ¿Qué hace un hombre cuando el mundo entero le da la espalda por pensar? Se dedica a pensar aún más. Lejos de retractarse, Spinoza dedicó el resto de su vida a construir uno de los sistemas filosóficos más coherentes y revolucionarios de la historia, mientras se ganaba la vida puliendo lentes, una metáfora perfecta para su misión de vida: dar a la humanidad una nueva forma de ver la realidad. Y su obra cumbre, el libro que es la llave para entender nuestra investigación, es el Tratado Teológico Político, publicado anónimamente en 1670. Este libro fue una bomba atómica lanzada contra el edificio de la religión organizada, tanto judía como cristiana. En él, Spinoza hace algo que hoy damos por sentado, pero que en su época era impensable. Aplica un análisis histórico crítico a la Biblia. La trata no como un libro sagrado intocable, sino como lo que es: un documento histórico. Argumenta que para entender las Escrituras debemos entender el contexto en el que fueron escritas, la lengua, la cultura y las intenciones políticas de sus autores. Descubrió y señaló sus inconsistencias, sus contradicciones, sus relatos duplicados. Sostuvo que los profetas no eran necesariamente los hombres más sabios, sino hombres con una imaginación excepcionalmente vívida, que expresaban mensajes morales simples, en un lenguaje poético y figurado que las generaciones posteriores confundieron con descripciones literales de la realidad. Y lo más radical de todo, su concepto de Dios. Para Spinoza, Dios y la naturaleza son la misma cosa. Deus sive natura. Dios no es un ser trascendente que crea el universo y luego interviene en él a su antojo. Dios es el universo. Dios es la totalidad de la existencia, la sustancia única de la que todo lo demás son simples modos o manifestaciones. Dios es el orden inmanente, las leyes eternas e inmutables que rigen todo, desde el movimiento de los planetas hasta el funcionamiento de la mente humana. Si esto es así, entonces los milagros, entendidos como una violación de las leyes naturales, son lógicamente imposibles. Sería como decir que Dios viola su propia naturaleza, que actúa en contra de sí mismo, lo cual es un absurdo. Un milagro no es un evento sobrenatural, es simplemente un evento natural cuya causa desconocemos. Con estas herramientas, la crítica histórica de la Biblia y un concepto de Dios basado en la razón y la inmanencia, ¿cómo crees que Spinoza se aproximó a la figura de Jesús? ¿Lo vio como la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, encarnado que caminó sobre las aguas y resucitó de entre los muertos? Por supuesto que no. Eso sería caer en la misma superstición que criticaba. Spinoza nos invita a quitar todas las capas de mitología, todos los relatos de milagros, toda la teología dogmática que la Iglesia construyó a lo largo de los siglos, para ver al hombre que yace debajo. Y lo que encontró no fue un Dios, sino algo quizás más impresionante: un filósofo supremo.
Para Spinoza, Jesús de Nazaret fue el más grande de los maestros de la ética. Fue un hombre que a través de su propia razón y su profunda intuición comprendió la verdad fundamental sobre la existencia, que Dios no se encuentra en templos de piedra ni en rituales vacíos, sino en la práctica de la justicia y la caridad. La verdadera religión, la verdadera palabra de Dios, no es un conjunto de creencias sobre eventos sobrenaturales, sino un mandato moral universal. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Spinoza nos obliga a hacer una distinción fundamental que la Iglesia ha intentado fusionar durante 2 milenios. La diferencia entre Jesús, el hombre, y el Cristo de la fe. Jesús de Nazaret fue un sabio judío del siglo I que predicó un mensaje de amor, justicia y liberación interior. El Cristo, en cambio, es la construcción teológica posterior, iniciada en gran parte por Pablo de Tarso y consolidada en los concilios eclesiásticos. Es la figura del Redentor divino, el Cordero sacrificial cuya muerte y resurrección son necesarias para la salvación de la humanidad. ¿Ves la diferencia? Una es una filosofía de vida, la otra es una mitología de salvación. Desde la perspectiva de Spinoza, la Iglesia, como institución, tomó el mensaje simple y profundamente racional de Jesús y lo secuestró. Lo complicaron con doctrinas incomprensibles como la Trinidad. Lo rodearon de rituales y jerarquías de poder. Usaron el miedo al infierno y la promesa del cielo para controlar a las masas, exactamente lo que Spinoza denunciaba en su tratado. El mensaje original de Jesús era liberador. La verdad te hará libre. La versión de la Iglesia, argumentaría Spinoza, se convirtió en una herramienta de sumisión. La obediencia te mantendrá a salvo, y esto nos lleva de vuelta a la infancia. Si tu objetivo es presentar a Jesús no como un maestro humano de ética, sino como el único Hijo de Dios, un ser divino y preexistente, ¿qué haces con su infancia? No puedes contar historias de un Jesús que se cae y se raspa la rodilla. No puedes contar anécdotas de un adolescente que discute con sus padres por temas triviales. No puedes mostrar a un joven aprendiendo un oficio, sudando, cansándose, dudando de su futuro. ¿Por qué? Porque toda esa humanidad, esa normalidad, socava la tesis de su divinidad. Un Dios no aprende, ya sabe. Un Dios no duda, tiene un plan. Un Dios no crece en sabiduría, es la sabiduría encarnada. El silencio sobre la infancia de Jesús en los evangelios canónicos no es, por tanto, un accidente histórico, un simple olvido. Desde una perspectiva espinosista, es una necesidad teológica. Es un acto de censura deliberada. Era más seguro no decir nada que arriesgarse a contar una historia que hiciera a Jesús parecer demasiado humano. Al borrar esos 18 años, los autores de los evangelios y los posteriores editores de la Iglesia crearon un espacio vacío, un lienzo perfecto sobre el cual proyectar la imagen del Cristo divino. La reescritura de la infancia de Jesús no consistió tanto en inventar historias falsas, aunque también hubo de eso, como veremos, sino en el acto mucho más sutil y eficaz de borrar las historias verdaderas. Borraron al niño para poder inventar al Dios. Y en ese acto de borrado nos robaron la posibilidad de conocer al hombre. Si en nuestro encuentro anterior abrimos una pequeña grieta en el muro de la historia, hoy vamos a atravesar esa grieta para explorar la caótica y fascinante realidad que se ocultaba detrás. Lo que descubrimos fue una infancia silenciada, un acto de edición deliberada. ¿Pero por qué? ¿Qué era tan peligroso en la verdad de esos años que tuvo que ser borrado? La respuesta no se encuentra en la calma de un seminario, sino en el campo de batalla de los primeros siglos del cristianismo, un tiempo de guerra de ideas, de evangelios prohibidos y de una lucha a muerte por definir la propia alma del cristianismo. Así que te pido que te prepares de nuevo. Esto no es para los débiles de espíritu. Y mientras nos adentramos en este territorio prohibido, quiero saber quiénes siguen en este viaje conmigo. Escribe en los comentarios tu país y la hora exacta en que estás viendo esto. Quiero ver el mapa de las mentes que se atreven a cuestionar. Si estás en tu celular, haz que el algoritmo trabaje para la verdad.
Presiona el botón de me gusta varias veces, compártelo y péalo, como dicen, para que esta luz llegue a más rincones oscuros. Y piensa en ese amigo, esa persona que sabes que disfrutaría de este desafío intelectual, y envíale este video. La realidad es un descubrimiento que se disfruta más en compañía. Ahora volvamos al campo de batalla. Imagina un mundo sin una Biblia unificada. Imagina un mundo donde la palabra cristiano significaba docenas de cosas diferentes, a menudo contradictorias. Esa era la realidad de los siglos I y III después de Cristo. La idea de un cristianismo monolítico, una única iglesia con una única doctrina desde el principio, es quizás la ficción más exitosa que la historia ha producido. La realidad era un caos vibrante, un verdadero caldero de creencias hirviendo a fuego alto. ¿Crees que todos los que seguían a Jesús creían que era Dios? Estás muy equivocado. Existían, por ejemplo, los ebionitas. Eran comunidades de cristianos judíos, posiblemente los descendientes más directos de los seguidores originales de Santiago, el hermano de Jesús, en Jerusalén. Para ellos, Jesús no era Dios. ¿Cómo podría serlo? Eso era una blasfemia para su estricto monoteísmo judío. Jesús era el Mesías, sí, un profeta, el más grande de todos, un hombre justo y perfecto, adoptado por Dios en su bautismo para llevar a cabo una misión. Pero era un hombre, nacido de María y José de forma natural, un ser humano elevado a la máxima potencia, no un ser divino descendido a la tierra. ¿Te das cuenta de lo radicalmente diferente que es esto? Para los ebionitas, la idea de que Pablo de Tarso, un hombre que nunca conoció a Jesús en vida, declarara que Jesús era una divinidad preexistente era una traición, una corrupción pagana del mensaje original. Luego estaban los gnósticos, quizás el grupo más fascinante y complejo. Los gnósticos no eran un solo grupo, sino una galaxia de escuelas de pensamiento con una idea central. Este mundo material en el que vivimos no es la creación de un Dios bueno. Es una prisión, una obra defectuosa creada por una entidad inferior, un Dios ignorante y a veces malévolo al que llamaban el demiurgo. ¿Y quién era este demiurgo? Pues a menudo lo identificaban con el Dios del Antiguo Testamento, el Yahvé celoso, iracundo y vengativo. ¿No te suena familiar? El verdadero Dios, el Padre de Jesús, era un ser de pura luz, completamente ajeno a este universo corrupto. Nosotros, los seres humanos, contenemos una chispa de esa luz divina atrapada en la cárcel de nuestros cuerpos físicos. La salvación, para los gnósticos, no venía por la fe o el sacrificio, sino por la gnosis, el conocimiento secreto y revelado que te permitía despertar, reconocer tu origen divino y escapar de la prisión material. Y Jesús, para los gnósticos, Jesús era el mensajero de ese conocimiento, un ser divino enviado desde el reino de la luz para traer la gnosis a las almas perdidas. Pero su relación con el cuerpo físico era problemática. Muchos gnósticos creían en el docetismo, la idea de que Jesús solo parecía ser humano. Su cuerpo era una ilusión, un fantasma, porque ¿cómo podría un ser de luz pura contaminarse con la carne corrupta? ¿Sufrió en la cruz? Algunos decían que no, que fue una ilusión óptica o que el Espíritu Divino abandonó el cuerpo de Jesús antes de la crucifixión. ¿Ves qué distinto es este Cristo del que nos han hablado? Este no es un Salvador que redime el mundo a través del sufrimiento, es un revelador que nos enseña a escapar de él. Y no podemos olvidar a Marción de Sinope, un rico armador del siglo II que fue uno de los primeros en proponer un canon bíblico. Marción estaba tan horrorizado por la violencia, la ira y las contradicciones del Dios del Antiguo Testamento que propuso una solución drástica, eliminarlo por completo. Argumentaba que el Dios de los judíos y el Padre Celestial revelado por Jesús eran dos seres completamente diferentes y opuestos. Uno era un Dios de la ley y la justicia tribal, el otro un Dios de amor universal y misericordia. Por lo tanto, Marción
editó su propia Biblia. Rechazó todo el Antiguo Testamento y de los escritos cristianos solo aceptó una versión purgada del Evangelio de Lucas y 10 de las epístolas de Pablo, eliminando cualquier referencia positiva al judaísmo. La Iglesia lo declaró hereje, pero su influencia fue inmensa. ¿Por qué? Porque obligó a la corriente que se autodenominaría ortodoxa a empezar a pensar seriamente en qué libros eran auténticos y cuáles no. Les obligó a crear su propia lista oficial, su propio canon, como reacción defensiva. Ebionitas, gnósticos, marcionitas, montanistas, que creían en profetas vivos que recibían revelaciones directas del Espíritu Santo, y docenas de otras sectas. Este era el verdadero cristianismo primitivo. No una iglesia, sino un movimiento explosivo y fragmentado, y que mantenía unida a la facción que finalmente ganaría: la organización, la estructura, la disciplina. Figuras como Ignacio de Antioquía, a principios del siglo II, ya insistían en la autoridad absoluta del obispo local. Donde está el obispo, allí está la iglesia, escribió. Se estaba forjando una cadena de mando, una jerarquía, y esta jerarquía necesitaba una cosa por encima de todo para sobrevivir y expandirse: una doctrina unificada, un solo mensaje, una sola historia, una sola verdad. Aquí comienza la gran purga. La lucha por la ortodoxia, que significa la creencia correcta, fue una campaña deliberada para suprimir y erradicar todas las demás interpretaciones del cristianismo. Hombres como Ireneo, obispo de León, a finales del siglo II, escribieron voluminosas obras como Contra las herejías, donde catalogaban, ridiculizaban y refutaban sistemáticamente las enseñanzas de los gnósticos y otros grupos. No era un debate amistoso entre académicos, era una guerra por el alma del movimiento. ¿Y cuál fue una de sus armas más poderosas? El control de la narrativa. Decidir qué historias sobre Jesús eran verdaderas y cuáles eran falsas. Este proceso de selección culminó en la creación del Nuevo Testamento. ¿Crees que los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron siempre los únicos considerados sagrados? De ninguna manera. Durante siglos circularon docenas de otros evangelios: el Evangelio de Pedro, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Felipe y muchos más. Cada uno presentaba un retrato ligeramente diferente de Jesús y sus enseñanzas. Ireneo fue uno de los primeros y más influyentes en argumentar que solo debía haber 4 evangelios canónicos, y su razonamiento es casi poético en su arbitrariedad. No es posible que los evangelios puedan ser ni más ni menos en número de los que son, porque puesto que hay 4 zonas del mundo en que vivimos y 4 vientos principales, es justo que la iglesia tenga 4 pilares. ¿Te parece un argumento teológico sólido o una justificación a posteriori para una decisión ya tomada? La lucha se intensificó hasta que, en el siglo IV, el cristianismo pasó de ser una secta perseguida a ser la religión favorecida del Imperio Romano bajo el emperador Constantino. Constantino no era necesariamente un creyente devoto en el sentido moderno, era un político pragmático. Vio en la creciente organización de la Iglesia una herramienta potencial para unificar su vasto y fracturado imperio. Pero para que la Iglesia sirviera como pegamento social, no podía estar dividida en 1000 facciones que se odiaban entre sí. Necesitaba una sola doctrina. Por eso convocó el famoso Concilio de Nicea en el año 325. Imagínate la escena. Más de 300 obispos de todo el imperio, muchos de ellos con cicatrices de las últimas persecuciones, reunidos en un palacio imperial, con el propio emperador presidiendo las sesiones. El tema central: la naturaleza de Cristo. Un presbítero de Alejandría llamado Arrio enseñaba que el Hijo, Jesús, era una criatura de Dios. El primero y más grande de los seres creados, sí, pero no eterno y no de la misma sustancia que el Padre. Hubo un tiempo, decía Arrio, en que el Hijo no existía. Frente a él estaba el bando de Atanasio, también de Alejandría, que argumentaba que el Hijo era homoousios, de la misma sustancia que el Padre, coeterno y coigual. La diferencia se reducía a una sola letra en griego.
Homoousios, misma sustancia, contra homoiousios, sustancia similar. Sobre esa letra, la iota, se libró una batalla teológica que duraría décadas, causando exilios, deposiciones e incluso violencia. Al final, con la presión del emperador que buscaba la unidad a toda costa, el concilio decretó a favor de Atanasio. Se redactó el Credo de Nicea, que declara a Jesús Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma sustancia que el Padre. Arrio fue condenado y exiliado. Cualquier versión del cristianismo que no aceptara la plena divinidad de Cristo fue oficialmente declarada una herejía. El Estado y la Iglesia habían unido sus fuerzas. ¿Y qué pasa cuando una ideología obtiene el respaldo del poder imperial? Se vuelve ley. Los libros de los herejes fueron quemados, sus líderes perseguidos. Se inició el largo proceso de crear una sola historia, una sola verdad, no por consenso, sino por decreto. Y en este nuevo orden mundial, ¿qué lugar había para un Jesús meramente humano, para un Mesías ebionita o para un revelador gnóstico? Ninguno. Se necesitaba un Dios hecho hombre, y toda su biografía, incluida su infancia, tenía que reflejar esa nueva verdad imperial. Ahora que entendemos el caos y la lucha de poder que forjó a la iglesia primitiva, podemos abrir la puerta de la biblioteca prohibida. Podemos examinar los libros que fueron excluidos, quemados y calumniados. ¿Qué decían estos otros evangelios sobre la infancia de Jesús? ¿Qué imagen de niño presentaban que resultó ser tan inaceptable, tan peligrosa para la narrativa oficial que se estaba construyendo? Prepárate, porque el Jesús que vas a conocer ahora no es el niño sereno y sabio que viste en el templo. Este es un niño muy diferente. Estos textos se conocen como los evangelios apócrifos. La palabra apócrifo viene del griego y significa oculto o secreto. Originalmente podía referirse a textos que contenían enseñanzas esotéricas destinadas solo a un círculo interno de iniciados. Pero con el tiempo, a medida que la Iglesia Ortodoxa consolidaba su poder, la palabra adquirió el significado que tiene hoy: falso, no auténtico, herético. ¿Pero eran falsos o simplemente contaban una versión diferente de la historia? El más famoso y perturbador de todos es sin duda el Evangelio de la infancia de Tomé. No debe confundirse con el Evangelio de Tomás, que es una colección de dichos de Jesús. Este es un texto narrativo que pretende llenar el vacío de los años perdidos. Y lo hace de una manera que te deja sin aliento. El Jesús de este Evangelio es un niño pequeño, de entre 5 y 12 años, que vive en Nazaret y tiene poderes divinos, ilimitados, pero carece por completo de la madurez, la empatía o el control moral para manejarlos. Es, en esencia, un Dios todopoderoso con la mentalidad de un niño caprichoso y a veces cruel. Permíteme contarte algunas de sus historias. En un episodio, el niño Jesús está jugando junto a un arroyo, hace 12 pequeños charcos y con el barro del fondo moldea 12 gorriones. Lo hace en sábado, el día de descanso judío en el que está prohibido trabajar. Un judío lo ve y va a acusarlo con su padre, José. José llega y reprende a Jesús. ¿Por qué haces estas cosas en sábado? Jesús, sin responderle a su padre, simplemente aplaude y les grita a las figuras de barro: ¡Idos! Y los gorriones de barro cobran vida, gorjean y se van volando. ¿Es un milagro encantador? Quizás, pero la historia no se detiene ahí. En otra escena, el hijo de Anás, el escriba, un niño, toma una vara de sauce y destroza los charcos que Jesús había hecho. Jesús, enfurecido, le dice: «Insolente, impío e insensato, ¿qué mal te hacían los estanques y las aguas? He aquí que ahora tú también te secarás como un árbol, y no darás hojas, ni raíz, ni fruto». Y al instante, el niño se seca por completo y cae muerto. Los padres del niño muerto van a quejarse a José, llorando: «Mira lo que ha hecho tu hijo, nos has traído a un asesino».
¿Puedes imaginarlo? El pequeño Jesús, un asesino. La cosa se pone peor. En otra ocasión, un niño corre por el pueblo y choca accidentalmente con el hombro de Jesús. Jesús, irritado, le grita: «No seguirás tu camino», y el niño cae muerto al instante. La gente del pueblo está aterrorizada. Le dicen a José: «No puedes vivir con nosotros en este pueblo. O enséñale a bendecir y no a maldecir, o vete de aquí porque mata a nuestros hijos». José, desesperado, toma a Jesús aparte y lo reprende. ¿Y qué hace Jesús? Se enfurece con su propio padre y dice: «Sé que esas palabras no son tuyas, pero por ti me callaré. Sin embargo, ellos sufrirán su castigo». Y al instante, los que lo habían acusado se quedan ciegos. ¿Qué clase de niño es este? Es un ser que no tolera la más mínima ofensa, que responde a un empujón accidental con una sentencia de muerte. Los aldeanos intentan educarlo. Contratan a un maestro, Zaqueo, que intenta enseñarle el alfabeto. Zaqueo le dice: «Di alfa». Jesús le responde: «Primero dime tú qué es beta y entonces te diré qué es alfa». Zaqueo, humillado e incapaz de responder, intenta golpearlo, pero su mano se paraliza y cae muerto, o en otras versiones, cae en un desmayo. Otro maestro lo intenta, y Jesús le da una lección tan profunda sobre el significado místico de las letras que el maestro se postra y lo adora, diciendo: «He traído a un Dios o a un ángel, no a un alumno». Este evangelio nos presenta un problema teológico monumental. El Jesús de Tomé no crece en sabiduría, ya la tiene toda y de forma arrogante. No aprende la compasión, tiene que ser reprendido por su padre y por las consecuencias de sus actos para, eventualmente, empezar a controlar su poder destructivo. En historias posteriores del mismo evangelio, comienza a usar sus poderes para el bien, resucitando a los que había matado y curando a otros. Pero el punto ya está claro. Su naturaleza original es la de un poder amoral, no la de un amor incondicional. ¿Podría la Iglesia del Concilio de Nicea, la Iglesia que definió a Cristo como amor encarnado y sacrificio perfecto, basar su fe en un niño Dios tan terrorífico y humano en sus rabietas? Imposible. Este Jesús era una pesadilla de relaciones públicas. Luego tenemos otro texto inmensamente popular, el Protoevangelio de Santiago. Este libro no se centra tanto en la infancia de Jesús, sino en lo que vino antes, la historia de sus abuelos, Joaquín y Ana, y el nacimiento y crianza de su madre, María. ¿Sabías que los nombres de los padres de la Virgen María no aparecen en la Biblia? Toda esa tradición viene de este libro apócrifo. Nos cuenta que Ana era estéril, una gran desgracia en la cultura judía, y que tras mucha oración, un ángel se le aparece y le promete una hija que será famosa en todo el mundo. Esa hija es María. El libro describe cómo María es criada en el templo de Jerusalén desde los 3 años, como una virgen consagrada. Cuando llega a la pubertad, los sacerdotes se preocupan. Su presencia podría contaminar el templo, así que reúnen a todos los viudos de Israel para elegirle un custodio. El anciano José es elegido mediante un milagro. De su vara sale una paloma. El libro insiste en la vejez de José y en que ya tenía hijos de un matrimonio anterior, todo para reforzar la idea principal, la virginidad perpetua de María, antes, durante y después del parto. De hecho, narra el nacimiento de Jesús en una cueva, no en un establo, y cuenta una historia extrañísima en la que una partera confirma el nacimiento virginal, y otra mujer, Salomé, duda y su mano se seca como castigo, siendo sanada solo al tocar al niño. ¿Por qué este libro fue excluido del canon oficial si tantas de sus historias se volvieron parte de la tradición católica y ortodoxa? Hay varias razones. Su énfasis en María casi la eleva a un estatus divino propio, algo que podría competir con la centralidad de Cristo.
Además, sus relatos milagrosos son tan fantásticos que muchos padres de la Iglesia los consideraron indignos y fantasiosos. Sin embargo, su popularidad demuestra algo crucial. La gente tenía hambre de estas historias. El silencio de los evangelios canónicos creó un vacío, y la naturaleza humana y la piedad popular aborrecen el vacío. La gente quería saber de dónde venía María, quería detalles del nacimiento, quería una historia de fondo, y estos libros se la daban. Entonces, ¿por qué la exclusión? ¿Por qué encerrar en la oscuridad a estos bestsellers de la antigüedad? La razón fundamental, vista a través de los ojos de Spinoza, es el control. La Iglesia institucional, al forjar su identidad, necesitaba una narrativa controlada, pulida y teológicamente coherente. El Jesús del Evangelio de la infancia de Tomé era incontrolable. Era un poder en bruto, no un modelo de virtud. Su humanidad era demasiado evidente en su ira y su orgullo, y su divinidad era demasiado cruda y parecida a la magia. Era un personaje que generaba miedo y asombro, pero no necesariamente amor y obediencia a una institución. Era un agente del caos. El protoevangelio de Santiago, aunque menos problemático, también presentaba desafíos al diluir el foco central en Cristo y al basar la fe en relatos que olían más a folclore que a historia sobria. La Iglesia necesitaba proyectar una imagen de seriedad, de autoridad histórica, y para ello seleccionó los 4 evangelios que mejor servían a ese propósito. Marcos, el más antiguo y directo. Mateo y Lucas, que pulen la historia de Marcos y le añaden narrativas de la infancia cuidadosamente teológicas. El nacimiento virginal, los magos, los pastores, todas ellas diseñadas para probar la mesianidad y divinidad de Jesús desde el principio. Y Juan, el más filosófico y teológico de todos, que empieza declarando sin rodeos que el Verbo era Dios y se hizo carne. En estos 4 libros no hay un niño que mata a sus compañeros de juego. No hay una historia detallada y casi deificada de su madre. Hay una historia limpia, una historia oficial, una historia de marca. Hemos visto el caos, hemos visto la lucha por el poder y hemos abierto los libros prohibidos. Ahora juntemos las piezas. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué nos dice esta reescritura de la infancia sobre la naturaleza del Jesús que hemos heredado? La pregunta que emerge de las cenizas de estos libros quemados es profunda. ¿Adoramos a un hombre que se convirtió en Dios o a un Dios que fue despojado de su humanidad más inconveniente? El problema fundamental de las historias apócrifas de la infancia, como las del Evangelio de Tomé, no es que fueran falsas en un sentido histórico. Probablemente todas las historias de la infancia de Jesús, canónicas o no, son más leyenda teológica que biografía. El problema era de carácter, presentaban una humanidad demasiado inconveniente. Un niño Jesús que se enfada, que es arrogante, que actúa por impulso, es un niño psicológicamente creíble. Es humano, pero esa misma humanidad, combinada con un poder divino ilimitado, creaba un monstruo teológico. ¿Cómo puedes predicar sobre un Dios de amor y perdón si en tu propia tradición tienes historias de Él matando a otros niños por ofensas triviales? Simplemente no funciona. La iglesia primitiva se enfrentaba a un desafío de marketing y teología. Tenían que vender a Jesús al mundo grecorromano, un mundo lleno de dioses y semidioses que a menudo eran caprichosos, lujuriosos y violentos. Si su Dios niño se comportaba de la misma manera que los dioses paganos, ¿cuál era la diferencia? ¿Cuál era la superioridad moral del cristianismo? Para destacar, para demostrar que su Dios era diferente y mejor, necesitaban un fundador que fuera perfecto desde el principio. La humanidad de Jesús tenía que ser presentada como una humanidad idealizada, sin pecado, sin error, sin los defectos de carácter que todos nosotros experimentamos, especialmente en la infancia y la adolescencia. Además, había un peligro muy real que hoy quizás no apreciamos: la acusación de magia. En el Imperio Romano, la línea entre la religión y la magia era muy fina.
pero muy importante. La religión era el culto público, aprobado por el Estado, a los dioses. La magia era la práctica privada, a menudo secreta, de manipular fuerzas sobrenaturales para fines personales. Los magos eran vistos con sospecha, a menudo como charlatanes o alborotadores. Las historias de un niño Jesús que convierte el barro en pájaros o que seca a una persona con una palabra se parecen peligrosamente a los actos de un mago. Suenan a hechicería, no a milagros divinos. La Iglesia necesitaba establecer una diferencia clara. Los milagros de Jesús en la narrativa canónica nunca son para su propio beneficio o por capricho. Siempre tienen un propósito teológico: demostrar su poder sobre la enfermedad, la naturaleza o la muerte, para revelar la gloria de Dios y provocar la fe. Son actos públicos, serios y con un mensaje. La magia del niño Jesús en los apócrifos es privada, personal y, a menudo, egoísta. Para una iglesia que luchaba por ser reconocida como una religión legítima y no como una superstición oriental más, esta asociación con la magia era tóxica. Tenían que limpiar la imagen de su fundador, distanciándolo de cualquier cosa que pudiera oler a hechicería. Y aquí es donde la lente de Spinoza se vuelve más nítida que nunca. ¿Qué diría Spinoza de todo este debate sobre qué milagros infantiles son apropiados y cuáles son mágicos? Se reiría, porque para él la premisa misma es absurda. Como vimos, en su sistema donde Dios es naturaleza, Deus sive natura, los milagros son una imposibilidad lógica. Las leyes de la naturaleza son la voluntad de Dios. No pueden ser violadas. Por lo tanto, un milagro no es una intervención divina, sino una confesión de ignorancia humana. Es llamar sobrenatural a algo cuya causa natural simplemente no entendemos. Desde esta perspectiva espinosista, todas estas historias, tanto las del niño asesino del Evangelio de Tomé como las del niño sabio del templo en el Evangelio de Lucas, son fundamentalmente lo mismo: fábulas. Son invenciones humanas que revelan mucho sobre la psicología de los creyentes y muy poco sobre el Jesús histórico. Son intentos de responder a una pregunta: ¿cómo sería un Dios si fuera un niño? El Evangelio de Tomé da una respuesta cruda y psicológicamente más honesta. Sería un ser terrible, porque el poder absoluto sin la madurez moral es la definición misma de tiranía. Los evangelios canónicos dan una respuesta teológicamente más útil y pulida. Sería un ser perfecto, un modelo de virtud, un adulto en miniatura. Spinoza nos invitaría a ver que la Iglesia no eligió entre una historia falsa y una verdadera. Eligió entre dos ficciones y eligió la ficción que mejor servía a sus intereses institucionales. Escogió la narrativa que creaba un objeto de adoración estable, predecible y moralmente impecable. Construyó la imagen del buen niño Jesús, sereno y obediente, porque esa imagen era la base perfecta para una religión que exige obediencia y serenidad a sus seguidores. El niño del templo que debate respetuosamente con los doctores y luego vuelve a casa para estar sujeto a sus padres es el modelo perfecto. El niño del Evangelio de Tomé, que humilla a sus maestros y desafía a su padre, es el modelo de un rebelde, y las instituciones, por su propia naturaleza, no pueden tolerar a los rebeldes. Así, el proceso de reescritura de la infancia de Jesús fue un acto de construcción de marca. Fue una campaña de imagen que duró siglos. Se basó en 4 tácticas principales. Primero, la selección, eligiendo solo los 4 evangelios que presentaban la imagen deseada. Segundo, la exclusión, declarando todos los demás como heréticos y prohibidos. Tercero, la sanitización, puliendo las historias elegidas para eliminar cualquier ambigüedad o rasgo inconveniente. Y cuarto, y quizás lo más importante, el silencio estratégico, borrando por completo casi 2 décadas de la vida de Jesús para evitar cualquier contradicción con la imagen divina que se estaba construyendo. El resultado final es el Jesús que el mundo ha heredado, una figura cuya humanidad ha sido cuidadosamente calibrada para no eclipsar nunca su divinidad. Un niño que nunca fue realmente un niño,
un adolescente que nunca fue realmente un adolescente, un hombre que, en la doctrina oficial, nunca dejó de ser plenamente Dios. Se sacrificó al niño real, al joven carpintero de Nazaret, en el altar de la idea teológica. Y en ese sacrificio perdimos la oportunidad de conocer a la persona y, en su lugar, se nos pidió que adoráramos un dogma. Spinoza, el pulidor de lentes, simplemente nos invita a limpiar los nuestros para ver la diferencia. Hemos viajado a través del caos. Hemos abierto libros prohibidos y hemos visto cómo una versión de la historia fue impuesta sobre todas las demás. Ahora llegamos al corazón de la operación, al momento de la edición final donde la pluma del poder reescribe la historia no con tinta, sino con fuego. En esta parte final de nuestra investigación vamos a examinar el cómo y el porqué de esta gran edición cósmica. Vamos a ver a la Iglesia no como una congregación de santos, sino como lo que toda institución de poder es. Una editorial con una agenda muy clara. Este es el tramo final de nuestro maratón intelectual. Si has llegado hasta aquí, eres parte de una élite, de una minoría que no se conforma con las respuestas fáciles. Así que, una vez más, hazte presente. Quiero que me digas en los comentarios desde qué país y a qué hora estás presenciando la culminación de este viaje. Es mi manera de ver los rostros de aquellos que no temen mirar detrás del velo. Si estás en tu celular, dale a este video el impulso final que merece. Presiona ese botón de like como si estuvieras aplaudiendo una revelación y péalo para que esta conclusión estalle en el algoritmo y despierte a alguien más. Y por última vez, te pido que pienses en esa persona, ese amigo o familiar cuya mente respetas, y le compartas este viaje completo. Dile que tiene que ver esto, porque la verdadera realidad es un rompecabezas que debemos armar juntos. Ahora, entremos en la sala de edición de la historia. Imagina a la Iglesia primitiva no como una institución unificada, sino como una enorme biblioteca con miles de libros y manuscritos compitiendo por la atención de los lectores. Había evangelios, cartas, apocalipsis, actas de apóstoles, textos de sabiduría, un universo literario en expansión. Ahora imagina que un nuevo bibliotecario, con un poder inmenso y un mandato imperial, entra en esa biblioteca con una misión: reducirla a un solo estante de no más de 27 libros. ¿Qué criterios usaría? ¿La calidad literaria, la precisión histórica o algo completamente diferente? Este bibliotecario es la Iglesia Ortodoxa de los siglos III y IV, y su criterio no era la verdad histórica, sino la utilidad doctrinal. El poder de la selección es el poder más sutil y absoluto que existe. Al decidir qué libros incluir en lo que se convertiría en el Nuevo Testamento, la Iglesia no estaba simplemente compilando grandes éxitos de la literatura cristiana primitiva. Estaba forjando un arma, un canon. La palabra griega canon significa vara de medir o regla. Es una herramienta para definir los límites de una comunidad. Lo que está dentro del canon es la verdad. Lo que está fuera es el error, la herejía, la mentira. ¿Y quién decidía? Hombres, obispos con intereses teológicos y políticos muy concretos. Pensemos en el proceso. No fue un evento único, sino una evolución lenta y conflictiva. Durante siglos, diferentes iglesias tenían diferentes colecciones de libros sagrados. La Iglesia de Roma podía tener una lista, la de Alejandría otra, y la de Siria una tercera. Un texto inmensamente popular en algunas regiones, como el Pastor de Hermas, que presentaba visiones apocalípticas y un fuerte mensaje de arrepentimiento, fue considerado para su inclusión en el canon, pero finalmente fue relegado por figuras como el historiador Eusebio de Cesarea. ¿Por qué? Quizás porque su teología no era lo suficientemente sofisticada o porque no encajaba con la estructura de poder episcopal que se estaba consolidando. Eusebio, escribiendo a principios del siglo IV bajo el patrocinio del emperador Constantino, nos da una visión fascinante de este proceso de selección.
Él dividió los libros en 4 categorías. Primero, los reconocidos o aceptados, que incluían los 4 evangelios que conocemos, los Hechos y las cartas de Pablo. Segundo, los disputados, libros que eran aceptados por algunos pero cuestionados por otros, como la carta de Santiago, la de Judas, Segunda de Pedro y el Apocalipsis de Juan. ¿Te imaginas un Nuevo Testamento sin el Apocalipsis? Estuvo muy cerca de suceder. Tercero, los espurios, libros que eran considerados ortodoxos en su mensaje, pero que no habían sido escritos por un apóstol, como el ya mencionado pastor de Hermas. Y cuarto, los heréticos, libros que debían ser rechazados por completo, como el Evangelio de Tomás o el de Pedro. ¿Cuál era el criterio principal para pasar de una categoría a otra? La antigüedad apostólica. Es decir, se suponía que un libro debía haber sido escrito por un apóstol o un compañero cercano de un apóstol. Pero, ¿cómo se verificaba esto? No se podía. La mayoría de los libros del Nuevo Testamento, incluidos los Evangelios, fueron escritos de forma anónima y se les atribuyeron nombres de apóstoles décadas o incluso siglos después para darles autoridad. Era una ficción útil. El verdadero criterio era la regla de fe. El libro en cuestión encajaba con la doctrina que la Iglesia proto-ortodoxa, especialmente la de Roma y Alejandría, estaba promoviendo. Apoyaba la divinidad de Cristo, la estructura episcopal y la teología sacrificial. Si la respuesta era sí, se le encontraba un origen apostólico. Si la respuesta era no, era declarado una falsificación posterior. No era un proceso de descubrimiento histórico, sino de construcción ideológica. Pero la selección no era suficiente. Para que el canon fuera efectivo, la competencia tenía que ser eliminada. Y aquí es donde la pluma se convierte en antorcha. La quema de libros es uno de los actos más simbólicos y aterradores del poder. No solo destruyes un objeto físico, intentas aniquilar la idea que contiene. Intentas borrarla de la memoria humana. Una vez que el cristianismo niceno se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano con el emperador Teodosio a finales del siglo IV, la persecución de los herejes y sus textos se convirtió en política de Estado. Imagina los decretos imperiales que ordenaban la confiscación y destrucción de los escritos de Arrio, de los textos gnósticos, de los libros de los maniqueos. Imagina a los soldados romanos, los mismos que antes perseguían a los cristianos, ahora entrando en casas y bibliotecas privadas para confiscar y quemar los libros equivocados. Es una de las ironías más amargas de la historia. El movimiento que comenzó con un mártir ejecutado por el Estado se convirtió en un sistema que perseguía a sus propios disidentes con el poder del Estado. ¿Cuánta sabiduría se perdió en esas llamas? ¿Cuántas perspectivas diferentes sobre Jesús, sobre Dios, sobre la existencia fueron reducidas a cenizas para siempre? El descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi en Egipto en 1945, con sus evangelios gnósticos escondidos en una jarra durante 1600 años para salvarlos de esta purga, es una prueba silenciosa y poderosa de la magnitud de esta destrucción de conocimiento. ¿Cuál era la motivación detrás de esta violencia intelectual? ¿Era simplemente un celo teológico desbordado? Spinoza nos diría que miremos más profundo, que busquemos la motivación política, el deseo de poder. La alianza entre la Iglesia y el Imperio Romano fue una transacción de beneficio mutuo. El imperio, en su fase tardía, estaba desmoronándose. Necesitaba un nuevo pegamento social, una ideología unificadora que pudiera mantener juntos a sus diversos pueblos. El cristianismo niceno, con su estructura jerárquica y su mensaje de un solo Dios, un solo Señor, un solo bautismo, era el candidato perfecto. Piénsalo. La estructura de la Iglesia se estaba modelando a imagen y semejanza de la administración imperial. Las diócesis de la Iglesia correspondían a las diócesis administrativas romanas. El obispo en su ciudad era como el gobernador romano. La figura del Papa en Roma
aunque su poder tardaría siglos en consolidarse plenamente, comenzaba a perfilarse como un emperador espiritual, un Jesús que era un filósofo humano, un maestro ético, un profeta judío. Ese Jesús no servía para este propósito. Era demasiado local, demasiado humano, demasiado subversivo. Pero un Cristo cósmico, el Pantocrátor, el Rey del universo, el Logos eterno que es de la misma sustancia que Dios Padre, ese sí era un Dios para un imperio, un rey celestial para un rey terrenal. La teología se convirtió en el espejo de la política. Unificar la imagen de Cristo era esencial para unificar el poder del emperador y el obispo. Spinoza, en su tratado teológico-político, analiza precisamente este mecanismo. Argumenta que las instituciones religiosas, a lo largo de la historia, han utilizado las escrituras para obtener poder y control sobre las masas. ¿Cómo? Interpretando los textos de manera que inspiren obediencia, fomentando la superstición, el miedo a un Dios castigador y la esperanza en un Dios que premia, para que la gente ceda su juicio y su libertad a la autoridad de los clérigos. La reescritura de la historia de Jesús, la selección del canon, la quema de libros heréticos, todo esto es un ejemplo a escala masiva de lo que Spinoza describió. No se trataba solo de salvar almas, se trataba de controlar mentes y cuerpos, se trataba de construir una institución tan poderosa que pudiera dictar la verdad a reyes y campesinos por igual. Y para ello necesitaban una historia fundacional limpia, incontrovertible y divinamente sancionada. La infancia silenciosa y perfecta de Jesús era una pieza clave en ese gran proyecto de ingeniería social y política. Borrar al niño problemático de los apócrifos y canonizar al niño obediente del templo no fue un acto de piedad, fue un acto de poder. Pero ¿puede el poder suprimir por completo la verdad o la curiosidad humana? ¿Pueden las historias prohibidas desaparecer realmente o simplemente pasan a la clandestinidad esperando el momento de resurgir? El legado de esta infancia oculta es la prueba de que ninguna censura es perfecta. Las ideas, como el agua, siempre encuentran una grieta por la que filtrarse. A pesar de los anatemas de los obispos y los decretos de los emperadores, las historias de los evangelios apócrifos de la infancia nunca desaparecieron por completo. Sobrevivieron en la tradición oral, en el folclore de los pueblos, y de manera fascinante se infiltraron en el arte y la cultura popular de la misma Iglesia que las había prohibido. ¿Alguna vez te has preguntado por qué en casi todos los pesebres y representaciones de la Natividad aparecen un buey y un asno calentando al niño Jesús con su aliento? Busca en Mateo o en Lucas, no los encontrarás. Esa imagen no está en la Biblia canónica. ¿De dónde viene? De un evangelio apócrifo del siglo VII llamado el Evangelio de Pseudo Mateo, que a su vez se basó en el protoevangelio de Santiago y el evangelio de la infancia de Tomé. Este texto dice explícitamente que el buey y el asno lo adoraron en el pesebre, cumpliendo así una supuesta profecía de Isaías. La imagen era tan poderosa y entrañable que se convirtió en una parte inamovible de la iconografía navideña, a pesar de su origen herético. Y no es el único ejemplo. La historia del nacimiento de María, sus padres Joaquín y Ana, su presentación en el templo, todos estos son temas centrales en el arte cristiano, especialmente en las tradiciones ortodoxa y católica. El gran pintor del primer Renacimiento, Giotto, pintó un ciclo de frescos espectacular en la Capilla Scrovegni de Padua, que narra toda la vida de Joaquín y Ana y de la Virgen María. Su fuente, no la Biblia, sino el protoevangelio de Santiago y otros textos apócrifos. La Iglesia, a nivel popular, tuvo que ceder ante el hambre de la gente por más historias, por un relato más completo. Oficialmente, los libros estaban prohibidos, pero extraoficialmente, sus historias más queridas fueron bautizadas y absorbidas por la tradición. Este fenómeno nos enseña algo profundo sobre la naturaleza humana y la narrativa. El silencio oficial de la Biblia sobre la infancia de Jesús y la vida de María creó un vacío tan grande
que la imaginación popular se apresuró a llenarlo. La gente no quería un Dios abstracto, quería personajes con una historia de fondo, con familia, con detalles humanos, y si la iglesia oficial no se los proporcionaba, los buscarían en otra parte. Este legado demuestra el fracaso parcial de la censura eclesiástica. Podían controlar el canon, pero no podían controlar por completo el corazón y la imaginación de los fieles. Y esa curiosidad, esa hambre por llenar los vacíos, no ha muerto. De hecho, es más fuerte que nunca. Todo el campo académico de la búsqueda del Jesús histórico, Quest for the Historical Jesus, que comenzó en el siglo XVIII y continúa hasta hoy, es un descendiente directo de este silencio antiguo. Eruditos, tanto creyentes como escépticos, dedican sus vidas a pelar las capas de la teología y la leyenda para intentar encontrar al hombre de Nazaret que yace debajo. Grupos como el Jesús Seminar en los años 80 y 90 analizaron cada dicho y cada acto atribuido a Jesús, votando con cuentas de colores para decidir qué creían que era históricamente auténtico. ¿No es esto una versión moderna de la pregunta que se hacían los primeros cristianos? ¿Qué es real y qué es leyenda? La existencia misma de este campo académico es un testimonio del hecho de que la versión oficial de la Iglesia nunca ha satisfecho por completo la necesidad humana de una verdad histórica y comprensible. El silencio sobre la infancia no hizo más que avivar las llamas de la curiosidad para siempre, pero el impacto de esta infancia oculta y reescrita va más allá del arte y la academia. Nos afecta a un nivel personal y psicológico. ¿Cómo nos relacionamos con una figura fundacional que se nos presenta como impecablemente perfecta desde el nacimiento? Un Jesús que a los 12 años ya es más sabio que los doctores de la ley, que nunca tuvo un momento de duda adolescente, que nunca se rebeló contra sus padres, excepto para recordarles su misión divina, que nunca tuvo que aprender a través del error. ¿Es una figura inspiradora o intimidante? Para muchos, esta perfección crea una distancia insalvable. Es fácil admirar a un ser así, pero es muy difícil identificarse con él. ¿Cómo puede un ser humano normal y corriente que lucha con sus defectos, sus dudas y sus errores diarios tomar como modelo a alguien que aparentemente nunca tuvo ninguno de esos problemas? La imagen del Jesús perfecto puede llevar a la desesperación o a la hipocresía, a sentir que la santidad es un objetivo inalcanzable para nosotros, simples mortales. Ahora imagina, por un momento, que las historias del niño Jesús de los apócrifos hubieran sido incluidas. Imagina a un Jesús que pierde los estribos, que usa su poder de forma egoísta y que tiene que ser corregido por su padre. Imagina a un niño que tiene que aprender a ser compasivo, que tiene que crecer no solo en estatura, sino también en moralidad. ¿No sería esa una figura mucho más relatable? ¿No nos enseñaría que la divinidad o la bondad, si lo prefieres, no es un estado estático, sino un proceso de crecimiento, de aprendizaje, de superación de nuestros propios impulsos más oscuros? Quizás, solo quizás, al borrar la humanidad imperfecta de la infancia de Jesús, la Iglesia no solo nos dio un Dios más pulcro, sino que también nos robó un modelo de crecimiento humano mucho más poderoso. Y esto nos lleva a la lección final que Spinoza nos ofrece. La lección más importante de toda esta investigación no es si Jesús mató o no a un compañero de juegos con una maldición. La lección es sobre la importancia y la valentía de cuestionar. Spinoza arriesgó todo, su comunidad, su seguridad, su reputación, por el derecho a aplicar la razón a los textos sagrados. Nos enseñó que el pensamiento crítico no es un acto de destrucción, sino de purificación. No es un ataque a Dios, sino un ataque a las instituciones humanas que afirman hablar en nombre de Dios para sus propios fines. Cuestionar la narrativa oficial de la infancia de Jesús no te convierte en un mal cristiano, judío, musulmán o una mala persona. Te convierte en un pensador, te convierte en un buscador de la verdad. Demuestra que valoras más la integridad intelectual que el confort de la creencia heredada. Para Spinoza, la razón no es enemiga de la fe,
es el único camino hacia una comprensión auténtica de lo divino. Lo divino no se encuentra en la aceptación ciega de historias milagrosas, sino en la comprensión racional del orden perfecto y hermoso de la naturaleza. Atreverse a cuestionar es el primer paso para liberarse de la superstición y abrazar una espiritualidad más madura y consciente. El legado de la infancia oculta es, en última instancia, una invitación permanente a tener el coraje de hacer nuestras propias preguntas. Así que, después de este largo y sinuoso viaje a través de la historia, la teología y la filosofía, ¿dónde nos deja todo esto? ¿Qué hacemos con esta revelación de que la historia de Jesús, especialmente su infancia, fue editada, pulida y reescrita para servir a una agenda institucional? La respuesta de Spinoza sería clara. Debemos dejar de buscar a Dios en los mitos del pasado y empezar a buscarlo en la razón y la ética del presente. Debemos reconectarnos con el mensaje, no con el mito. Lo que Spinoza admiraba en Jesús no era su supuesta capacidad para violar las leyes de la naturaleza. Eso, para él, era irrelevante y lógicamente imposible. Lo que admiraba era la profundidad de su filosofía ética. Cuando se quitan todas las capas de teología dogmática, el nacimiento virginal, la Trinidad, la resurrección corporal, la expiación sacrificial, ¿qué queda? Queda un núcleo de enseñanzas éticas de una simplicidad y una potencia revolucionarias. Ama a tu prójimo, no juzgues a los demás, perdona a tus enemigos, busca la justicia para los pobres y los oprimidos. La verdad te hará libre. Desde una perspectiva espinosista, estas no son simplemente órdenes divinas que hay que obedecer ciegamente. Son profundas verdades psicológicas y sociales. Ama a tu prójimo como a ti mismo no es solo un mandamiento, es el reconocimiento de que la felicidad individual está intrínsecamente ligada al bienestar de la comunidad. Perdona a tus enemigos no es un acto de debilidad, es la estrategia más racional para liberarse de la prisión del odio y el resentimiento que envenenan el alma de quien odia. La filosofía de Jesús, vista a través de esta lente, es un manual de instrucciones para alcanzar la beatitud o la felicidad, el término de Spinoza para un estado de paz mental y alegría activa que proviene de vivir de acuerdo con la razón y la comprensión de nuestro lugar en la naturaleza. Este es un Jesús que no necesita hacer milagros, porque su propia filosofía es el milagro. Para llegar a este núcleo, es absolutamente crucial hacer la distinción que la Iglesia ha trabajado tan duro por borrar. La distinción entre Jesús, el hombre, y la institución de la Iglesia. La Iglesia es una organización humana, con una historia llena de política, poder, riqueza, corrupción y violencia, como cualquier otra institución milenaria. Pretender que esta institución es el cuerpo místico e infalible de Jesús es para Spinoza el mayor de los engaños. Es confundir el mensaje con el cartero, y un cartero que a menudo ha alterado la carta para su propio beneficio. El mensaje de Jesús era anti-establishment, crítico con las autoridades religiosas de su tiempo y centrado en la liberación interior. La Iglesia, en muchos momentos de su historia, se convirtió en la máxima expresión del establishment, en una autoridad religiosa rígida y centrada en el control exterior. Son, en muchos sentidos, fuerzas opuestas, y esto nos lleva al corazón del mensaje de Spinoza, a su regalo más preciado para la posteridad, la defensa incondicional de la libertad de pensar. El Tratado Teológico Político tiene un subtítulo revelador, conteniendo varias disertaciones con las que se muestra que la libertad de filosofar no solo puede ser concedida salvando la piedad y la paz de la República, sino que no puede ser quitada sin quitar con ella la misma paz de la República y la misma piedad. Para Spinoza, la libertad de pensamiento y de expresión no es un lujo. Es la condición necesaria para una sociedad pacífica y una espiritualidad auténtica. Cualquier intento por parte del Estado o de la Iglesia de controlar lo que la gente puede pensar o decir está condenado a generar hipocresía, resentimiento y conflicto. Tú
que estás viendo este video, tienes en tu cabeza una herramienta más poderosa que cualquier libro sagrado o decreto papal, tu propia razón. Y tienes el derecho y la capacidad de usarla. Tienes el derecho de leer la Biblia, el Corán, la Torá o cualquier otro texto con tus propios ojos, de analizarlo críticamente, de aceptar lo que te parece racional y ético y de rechazar lo que te parece supersticioso o inmoral. Esta es la última libertad. Spinoza fue excomulgado y desterrado por defender este derecho. No permitas que su sacrificio sea en vano. No cedas tu autoridad intelectual a nadie, ni a un sacerdote, ni a un imán, ni a un rabino, ni siquiera a mí. Piensa por ti mismo, siempre, y así cerramos el círculo. La infancia de Jesús, con su silencio canónico y sus leyendas apócrifas, se convierte en el caso de estudio perfecto. Nos muestra como un microcosmos de toda la historia de la religión, cómo se construye una narrativa de poder. La reescrita de esa infancia, el acto de borrar al niño humano para entronizar al Dios perfecto, nos revela mucho más sobre las necesidades políticas y psicológicas de la Iglesia que sobre la realidad histórica de Jesús. Es la prueba definitiva de que toda historia oficial debe ser cuestionada. Hemos viajado desde el silencio ensordecedor de los evangelios hasta la mente radical de Baruch Spinoza. Hemos navegado por el mar tormentoso de las primeras sectas cristianas y hemos desenterrado los cuentos prohibidos de un niño Dios caprichoso y terrible. Hemos visto cómo la política imperial y la ambición institucional actuaron como los grandes editores de la fe, seleccionando, quemando y puliendo la historia hasta dejarla irreconocible. Al final, la pregunta no es si podemos probar lo que realmente sucedió en Nazaret hace 2000 años. Quizás nunca lo sepamos. La verdadera pregunta, la que Spinoza nos deja resonando en la mente, es: ¿qué historia elegimos para guiar nuestra vida? ¿La del Dios Rey que exige obediencia y fe en lo imposible, un mito diseñado para sostener una institución? ¿O la del filósofo humano, el maestro de la ética que nos desafía a usar nuestra propia razón para construir un mundo más justo y una paz interior más profunda? La infancia de Jesús no fue simplemente reescrita, fue un lienzo en blanco sobre el que la Iglesia pintó su propio autorretrato. Spinoza nos dio las herramientas no para restaurar la pintura original, que quizás se ha perdido para siempre, sino para ver las gruesas capas de pintura añadidas, para entender la mano del artista y sus motivos, y al hacerlo nos libera. Nos libera para admirar la obra por lo que es, pero también para buscar la verdad en otro lugar, no en los lienzos antiguos, sino en el espejo de nuestra propia razón y conciencia. La búsqueda es tuya, la libertad es tuya. Atrévete a usarla.